Buenas tardes, hoy 27 de enero los saludamos y les damos la bienvenida a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Los invitamos para que nos acompañen durante los próximos 30 minutos. Porque todos los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a una educación gratuita y de calidad. Las instituciones oficiales del departamento del Valle del Cauca aún tienen cupos disponibles. Los padres de familia o acudientes pueden acercarse a la institución educativa oficial más cercana o a las secretarías de educación municipales y departamental para adelantar el trámite de matrícula. Solo deben llevar los documentos de identificación del estudiante y los certificados de estudios y aprobación de los años anteriores. Porque la educación pública es gratuita, matricúlate ya. El pasado 21 de enero se reactivó el paro nacional en todo el país. En Educación y Cultura les contamos cómo se vivió esta jornada en la capital vallecaucana. Que el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, con fuego y con valor, y estás aquí junto al trabajador. En Cali se realizaron marchas y bloqueos en varios puntos de la ciudad. Sin lugar a dudas, las calles seguirán siendo el escenario de lucha para exigir y construir las transformaciones profundas que necesita el país. Creo que el país está vuelto mierda, pues efectivamente por el neoliberalismo, ¿no? Que viene consumiendo sobre todo a las personas más vulnerables, estratos 1, 2 y 3. Y últimamente de 20 años para acá, o creo que 30 años para acá, Álvaro Uribe Vélez es el gestor de la miseria en Colombia. Yo marcho para que el ESMAD no asesine más estudiantes como Irán Cruz y Johnny Silva, y también marcho por los líderes sociales asesinados como Cristina Bautista y Temístocles Machado. ¿Por qué los maestros de Cali debemos seguir en la lucha? ¿Por qué los estudiantes? ¿Por qué el pueblo en general, el pueblo colombiano? Por la injusticia social, por las muertes de los líderes sociales, por la falta de presupuesto para la educación. Aunque en la capital vallecaucana esta primera jornada de movilización contó con una baja participación, con ella se encendieron los motores de lo que será un año permanente de lucha y movilización. El pueblo está dispuesto a seguir en las calles reclamando lo que considera justo, necesario. La llama está prendida y que seguramente en pocas semanas, en pocos meses, esperamos que esté iluminando todo el panorama nacional para seguir cuestionando un gobierno antipopular hasta el tuétano. La resistencia es la que nos llama a nosotros a mantener la lucha, la defensa por nuestros derechos. No tenemos otro camino, resistir hasta que logremos lo que nosotros hemos considerado nuestros derechos. Debemos seguir movilizándonos porque somos el país con mayor número de personas desaparecidas sin estar en dictadura con una supuesta democracia. Vamos a seguir exigiendo que se pare el genocidio, que se respete la vida y que se brinden las garantías para la defensa de los derechos humanos en este país. Seguir fortaleciendo la unidad, la organización y la lucha en las calles es el principal reto que tiene el paro nacional. Hay por parte de la comunidad, por parte del pueblo, un desacuerdo con su gobierno, y si bien se han adelantado conversaciones, pues no se han llegado a unos acuerdos serios por parte del gobierno nacional. ¿Qué nos queda? Pues seguir fortaleciendo, seguir peleando y seguir saliendo a las calles. Que el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, con fuego y con valor, y estás aquí junto al trabajador. El asesinato de los líderes y lideresas sociales en el país no da tregua. Sin embargo, el gobierno sigue negando la sistematicidad de estos hechos y evadiendo su responsabilidad. ¿Pero qué debe hacer el gobierno si de verdad quiere encontrar soluciones a esta problemática? Hasta hoy solamente se ha presentado en este año un caso que la ONU refleja y representa como asesinato de un líder social.
En lo corrido de este año han sido asesinados 23 líderes sociales y 3 excombatientes de las FARC, según cifras de Indepaz, lo que significa que cada día es asesinado un líder social en Colombia. Pese a estas cifras, el gobierno sigue negando la sistematicidad de estos hechos. Se viene dando, digamos, una negación que lo único que lleva es a atentar contra, digamos, estos procesos que han liderado estos hombres y mujeres que han sido asesinados. Decir que en este momento, digamos, solamente ha habido un asesinato para nosotros se constituye en un absurdo, pero sigue siendo una estrategia de impunidad de parte del Estado de encubrir a quien aprieta el gatillo, pero sobre todo a quien se beneficia del sicariato de los líderes y lideresas sociales en Colombia. Reclamantes de tierras o de verdad, integrantes de juntas de acción comunal que se oponen a economías ilegales, ambientalistas, indígenas, afrodescendientes, defensores de derechos humanos, de la paz, el territorio y la vida. Esos son los perfiles de quienes han sido asesinados y lo que demuestra la sistematicidad en estos casos. El Estado colombiano dice esto no es sistemático, son hechos aislados, son grupos residuales, son grupos disidentes, es el ELN, pero no señala, digamos, no hay una responsabilidad clara ni concreta. Para organizaciones defensoras de derechos humanos, el gobierno debe reconocer la sistematicidad de estos asesinatos como un primer paso para encontrar soluciones reales. Uno, señalar esa sistematicidad, a qué obedecen esos asesinatos, qué intereses están detrás de los asesinatos de las personas. Mientras el gobierno señala al ELN y las disidencias de las FARC como los principales responsables de estos asesinatos, según cifras de Indepaz, solo el 17% de estos crímenes recaen en estos grupos. Para los defensores de derechos humanos, detrás del asesinato de líderes y lideresas sociales también están estructuras paramilitares que el gobierno realmente debe desmontar. Saben dónde están ubicados, saben cómo operan, saben cuáles son sus economías, saben cuáles son sus modus operandi, pero nunca, digamos, hay unas acciones contundentes frente al paramilitarismo. Siguen habiendo, digamos, una convivencia, una connivencia de parte de la fuerza pública, miembros del Estado colombiano y los grupos paramilitares que jamás se desmovilizaron, y nosotros seguimos insistiendo desde las organizaciones de derechos humanos es a que se reestructuraron y hubo una reingeniería, grupos más pequeños, más operativos, menos visibles. Más que cifras, el asesinato de líderes y lideresas sociales es un atentado a la paz y a la democracia del país. El no garantizar ese ejercicio lo único que lleva es a que se esté fortaleciendo cada vez más un régimen que su máxima expresión es el terrorismo de Estado, y un régimen, digamos, donde se impone una única forma de pensar, pero sobre todo una única forma de hacer política en este país. En Educación y Cultura hablamos con Rubén Darío Cárdenas, docente y rector de varias instituciones educativas, quien estará a cargo durante los próximos 4 años de la Secretaría de Educación de Cali. Para el nuevo secretario de Educación Municipal, uno de los principales retos que tiene esta administración es garantizar el derecho a una educación pública de calidad. Nos estamos empeñando a fondo
por mejorar infraestructuras, por acompañar de mejor manera desde la Secretaría a las instituciones educativas para que no falten los maestros, para que el tema de transporte escolar, de alimentación escolar y todos esos factores asociados a la calidad estén debidamente a tono para satisfacer las necesidades de cada institución educativa. Garantizar una educación pública, gratuita y de calidad es una responsabilidad de todos y todas. Por eso el secretario de Educación, Rubén Darío Cárdenas, hizo un llamado a los padres de familia para que se apropien de la formación de sus hijos y dejen de ver a las instituciones educativas como una guardería. Hay padres de familia que nos han convertido los colegios en parqueaderos o garajes, van y los tiran allá y se desentienden de ellos, no saben si el niño va, si se queda en el camino, no van a las reuniones de padres de familia, no están pendientes de lo que se está haciendo en cada una de esas sedes educativas por sus niños, por la calidad, y necesitamos a ellos como actor principal que nos acompañen para que nosotros hagamos lo propio. La educación es una herramienta fundamental para cerrar las brechas de pobreza y desigualdad. Es la educación el único camino que cierra esas brechas y que le da oportunidades para que el individuo mejore y se inserte de manera productiva y real a un sistema. Solo la educación. El exceso de beneficios tributarios en el país aumenta la concentración de riqueza y profundiza la desigualdad social. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Se necesita un sistema tributario con impuestos proporcionales y progresivos. En los últimos 30 años se han realizado 14 reformas tributarias en el país y en ellas los impuestos indirectos se han incrementado, es decir, cada vez que consumimos algo debemos pagarlo sin importar si tenemos o no el dinero para hacerlo. Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, paga el mismo IVA que un colombiano de a pie. No está bien que un país soporte su estructura tributaria sobre los impuestos al consumo, que nos afectan a todos. Se supone que la estructura tributaria del país debe ser progresiva. ¿Qué significa eso? Que deben pagar mucho más los que tienen más y mucho menos los que tienen menos. Pero mientras los impuestos indirectos han aumentado, los impuestos que deben pagar los ricos van disminuyendo. En una reciente investigación, los economistas Luis Jorge Garay y Jorge Espitia afirman que al 1% de las personas más ricas del país, los impuestos les impactan solo el 4% de sus ingresos. Cada vez más se paga IVA e impuestos indirectos y cada vez menos impuestos directos, especialmente del gran capital, porque personas como usted y como yo nos ponen impuestos directos también de renta sobre nuestros ingresos salariales, que no sobre los grandes ingresos del gran capital. En Colombia, los grandes sectores empresariales han sido los más favorecidos con las reformas tributarias. Hoy hay aproximadamente 200 beneficios tributarios otorgados por los gobiernos a las grandes empresas. Para el sector de la minería, no tributa el 33% como se dice, sino apenas el 4.28%. Y el sector financiero es mucho menos, es solo del 1.55%. Buena parte de esos 200 beneficios tributarios, en un 55% fueron creados entre los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. 16 años de regalos enormes. En la reforma tributaria aprobada en diciembre del año pasado se otorgaron excepciones por 10 billones de pesos para el gran capital nacional y extranjero. Es decir, que en los próximos 4 años Colombia dejará de recaudar 65,5 billones de pesos. La merma, ¿cierto?, de la disponibilidad fiscal conduce a merma en la inversión social, por eso no hay plata para hospitales, para escuelas, para colegios, para saneamiento básico, para salud, y de otra parte, aumento de la deuda pública. La deuda pública colombiana está llegando, dicen, al 51%, unas voces conservadoras del Producto Interno Bruto, y al 56% si le creemos a la ANIF, que no es amiga nuestra. Las reformas tributarias han aumentado la concentración de la riqueza y la desigualdad
social en el país. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Colombia requiere una profunda reestructuración del sistema tributario sustentada en el principio de equidad. Eliminen buena parte de estos beneficios tributarios que son absolutamente injustificados. Si quieren capitalismo del bueno, permitan que haya redistribución del ingreso para que la gente consuma los productos de la sociedad y se genere empresa capitalista, pero con mayor redistribución del ingreso. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. La lucha contra Hidroituango nunca la voy a dejar. Por culpa de esa represa perdí mi dedo pulgar. ¿Cómo? Se mantén a Hidroituango de manera controlada y no causen más tragedia. La amenaza ya está dada. Este es el río Cauca. Atraviesa 7 departamentos y más de 180 municipios de Colombia. Nace en el departamento del Cauca y desemboca en Bolívar. En su largo recorrido de sur a norte, el río Cauca sostiene la vida de comunidades, animales y plantas. Y seguimos insistiendo porque guardamos esperanza de volver al río Cauca, al Bareque y la Atarraya. De volver al río Cauca, al Bareque y la Atarraya. De volver al río Cauca, al Bareque y la Atarraya. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEV. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Este 28 y 29 de enero, FECODE realizará el plenario de Junta Directiva Nacional. Realizar el balance del acuerdo firmado con el gobierno y definir las estrategias de participación del magisterio en el paro nacional hacen parte de los objetivos principales de esta jornada. Muy buenas tardes, Magisterio del Valle del Cauca y de Colombia. El día 28 y 29 de enero se va a realizar un plenario en la ciudad de Bogotá con la participación de todas las juntas directivas de nuestras filiales, las juntas directivas en pleno. Un plenario donde va a tener la participación los congresistas, los senadores alternativos, los compañeros que están peleándole a la paz, le apuestan a la paz de este país, donde vamos a socializarle a nuestros compañeros para dónde queremos llevar este país, qué es lo que queremos, por qué estamos en las calles, por qué estamos en paro. Invitar a los maestros y maestras a acatar la directriz de nuestra organización sindical, a acompañar a nuestras directivas filiales. Si estamos unidos, podemos enfrentarnos a este monstruo del gobierno de Duque, que lo único que quiere es acabar con las garantías, con el derecho a la protesta, donde nos están estigmatizando, donde están diciendo que los maestros y las maestras de Colombia somos unos destructores, somos unos adoctrinadores. Eso es falso y tenemos que continuar en esa lucha. Estamos haciéndole el seguimiento a los cumplimientos de los acuerdos pactados en el año 2019. Igualmente, estamos apostándole y exigiéndole al Ministerio de Educación una transparencia y una claridad para los compañeros que presentaron la evaluación con carácter diagnóstica formativa, donde el IFES y el Gobierno Nacional ha dado unas respuestas que no son acorde al quehacer pedagógico y que a todo mundo le respondieron por igual. A eso le estamos apostando y por eso les decimos a usted, estén preparados para el llamado de FECODE, porque en el día menos pensado, después que lo apruebe la Junta Nacional, nos va a tocar hacer un paro nacional indefinido para tomarnos las calles de este país y para exigirle con beligerancia, con ahínco, con fuerza, los maestros en nombre de nuestros niños y nuestras niñas, que cumpla con los acuerdos, que apruebe esa reforma al Sistema General de Participación para que podamos tener esas condiciones dignas en nuestras aulas de clase y en todas nuestras instituciones educativas.
Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. A más de 2 meses de haberse vencido el plazo para que el ICFES resolviera las reclamaciones de los docentes que participaron en la tercera cohorte de la evaluación con carácter diagnóstico formativa, aún no hay respuestas de fondo a estas solicitudes. Para FECODE, el ICFES debe contestar con precisión y de manera particular cada una de estas reclamaciones y resolver favorablemente los casos en donde existió clara negligencia del Estado al no tener en cuenta requisitos que sí cumplieron los educadores. Demostramos con suficiencia cómo el gobierno procedió a desvirtuar el carácter diagnóstico formativo de la tercera cohorte con el propósito de cuadrar caja a costa de la labor pedagógica y del buen nombre de los maestros. Y sobre todo, demostramos el papel desastroso y la falta de rigor académico del ICFES, que se refleja, en primer lugar, en que no ha contestado de fondo las reclamaciones que hicieron los maestros. Otra de las exigencias de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación es que se inicie lo más pronto posible los cursos de formación para los 8.000 maestros y maestras que adquirieron este derecho y se garantice la actualización salarial, el pago del retroactivo y el reconocimiento a los educadores que aprobaron los cursos de formación de la segunda cohorte. Los errores e inconsistencias en los resultados de la tercera cohorte atentan contra la dignidad y la profesión docente y le quitan el carácter diagnóstico formativa a esta evaluación. La lucha del Estatuto Único Docente continúa siendo prioridad para FECODE, donde prevalezca el respeto de los derechos de los maestros, así como la dignificación de la profesión y la defensa de la educación pública. Sobre el tema de los 8.000 maestros y maestras que iremos a curso de formación, le hemos planteado al gobierno que esto se inicie inmediatamente, termine la última fase del proceso a mediados de marzo de este año, en virtud de lo cual FECODE fue absolutamente clara que no considerará en ningún caso un congelamiento de los ascensos. Sí, el sindicalismo cuenta y sigue contando. Sindicalismo cuenta. El sindicalismo cuenta. El sindicalismo cuenta. En Colombia cuenta la verdad. El sindicalismo para sacar adelante. ¿Sabía usted que la jornada laboral de 8 horas, las vacaciones remuneradas, la seguridad social y el subsidio familiar hacen parte de algunos de los derechos que disfrutan los trabajadores y trabajadoras gracias a las luchas que han dado los sindicatos en Colombia? Hay que aportar a iniciativas para que la gente cambie esa perspectiva o esa estigmatización que tiene alrededor del sindicalismo y también mostrar cómo el sindicalismo ha sido un ejercicio de construir democracia en el país. Esta campaña, impulsada desde la Escuela Nacional Sindical, evidencia además la estigmatización, la persecución y la violencia contra el sindicalismo. Desde 1973 hasta marzo de 2019 se ha registrado el asesinato de 3.191 sindicalistas. Es una campaña que busca visibilizar las apuestas del sindicalismo ante el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y por el otro también seguir visibilizando las diferentes violaciones de los derechos humanos que acogen a los sindicalistas de manera especial por su labor como líderes sociales y líderes comunitarios en los diferentes territorios del país. A través de la difusión de infografías, postales, textos y videos, se busca resaltar la historia de los sindicalistas, que no solo defienden los derechos humanos y laborales, sino que también son líderes sociales y comunitarios, constructores de la paz, la democracia y la justicia social. Educación y cultura. Un cordial saludo para todos los maestros, maestras, estudiantes, padres de familia y comunidades educativas en general del Valle del Cauca y de todo Colombia.
no podemos olvidar de que el gobierno colombiano en cabeza del señor Iván Duque lo único que hace bien es incumplirle al pueblo. Entonces nosotros como federación, como sindicatos filiales, vamos a realizar ese análisis para a partir de esto, obviamente, implementar la estrategia para defender los acuerdos firmados, porque este gobierno no se puede seguir burlando de los maestros, de los padres de familia, de los estudiantes y de las comunidades en general, a quienes nosotros representamos en los paros, representamos a 45 millones de colombianos. Pero también en este plenario nacional de FECODE se va a definir cuáles van a ser las estrategias con las cuales nosotros, los maestros de Colombia, nos vamos a vincular a la movilización social que se ha emprendido desde el pasado 21 de noviembre y que a la fecha hemos seguido sosteniendo. Una movilización social pacífica, una movilización social que le hemos demostrado al mundo entero que en Colombia la gran mayoría de ciudadanos estamos inconformes, muy a pesar de las estrategias que ha implementado el señor Iván Duque y toda su bancada para querer desvirtuar la movilización social, metiéndole miedo a la gente, queriéndole decir a la ciudadanía de que nosotros fomentamos la violencia, de que nosotros somos unos vándalos, de que fomentamos de que la gente asalte las instituciones públicas, privadas, rompan vidrios y acaben con lo público. No, hemos demostrado hasta la saciedad que nuestras estrategias de movilización son verdaderamente actividades en defensa de los derechos de los colombianos y es el gobierno el responsable. Responsabilizamos al señor Iván Duque por todas las actividades que se presenten por fuera de lo convocado por las centrales, por la federación y por los sindicatos filiales. Y a su vez, este 28 y 29 vamos a construir el plan de acción de FECODE para el año 2020, que este plan de acción es el que precisamente traza la ruta, traza nuestro mapa de navegación en cuanto a actividades, accionar, el devenir de la federación para todo este año y obviamente a partir de allí los sindicatos filiales construirán su propio plan. Entonces, compañeros y compañeras, estar atentos a la información que se les envíe desde FECODE, a los llamados que se les haga, porque este año será un año donde la lucha, donde la movilización, donde la confrontación ideológica con aquellos que nos quieren estropear será mucho más fuerte, pero los maestros debemos estar firmes, como siempre, en primera fila en la defensa de los derechos de los colombianos y en especial de los niños y por la reivindicación de todo aquello que nosotros tanto amamos, que es nuestra profesión, nuestra carrera docente. Porque todos los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a una educación gratuita y de calidad. Las instituciones oficiales del departamento del Valle del Cauca aún tienen cupos disponibles. Los padres de familia o acudientes pueden acercarse a la institución educativa oficial más cercana o a las secretarías de educación municipales y departamental para adelantar el trámite de matrícula. Solo deben llevar los documentos de identificación del estudiante y los certificados de estudios y aprobación de los años anteriores. Porque la educación pública es gratuita, matricúlate ya. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. No olviden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.